presentación y el acto será en castellano porque, bueno, por el público y porque estamos online en streaming. Nada, yo agradecer a Pep y a Álvaro que estén aquí en el colegio presentando este libro. Este libro fruto de ese encargo del gobernador de Mendoza a la ECHAP y a la Universidad de Uncuyu, que han trabajado conjuntamente en este proyecto de calles a medida, una práctica de urbanismo urbano en Mendoza, que se ha convertido en libro y que hoy en este acto es un acto doble, digamos, ¿no? Por un lado es la presentación del libro en sí y la parte yo encuentro muy atractiva y novedosa e interesante es que sea también un debate sobre lo que el libro propone. Nada más, agradeceros la asistencia y paso la palabra a Pep Parcerisa para que empiece la presentación del libro y el acto después. Gracias. Moltes gràcies, Degà. És un honor haver-te robat una estona d'un dijous per un acte que, com deies, és un acte mig acadèmic i mig de presentació de llibres. També voldria agrair a Marlon Garon i a tot l'equip de la cooperativa Jordi Capell, que és la nostra casa mare, la nostra casa de referència, la nostra plataforma que ens permet que els nostres llibres tinguin aquella discreta circulació que agraïm. I voldria agrair també tots els que heu vingut i en aquest cas els que heu vingut expressament perquè presentaríem un llibre i és efectivament, presentarem un llibre i procurarem també tenir un diàleg amb tots aquells amb els que hem estat treballant durant unes quantes setmanes aquest quatrimestre, que són estudiants de màster de l'ETSAP, de la Universitat Politècnica, i que ens acompanyen en aquest acte. També voldria agrair a l'Álvaro Clua amb el que hem fet tot aquest curs i també al José María Silvestro, que em sembla que el tenim en línia. Ara és el moment aquell delicat. No, no és delicat, sembla que... José María, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. José María, tienes la palabra. Hola. ¿Nos escuchas? Sí que te escuchamos. Ah, estupendo, Sí pues escucho, ya es un éxito total. Vamos allá. ¿Escucháis? ¿Me escucháis? Vamos allá, José María. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí. Este señor que veis en pantallas es coautor de este libro y no puede estar aquí por obvias razones. Él es mendocino, mejor dicho, es casi mendocino y es arquitecto y profesor en la Uncuyo y ha sido efectivamente el personaje clave que nos ha permitido hacer esto que vamos a contar hoy. Y claro, estamos muy contentos que pueda estar también con nosotros esta tarde, esta mañana. José María, todo tuyo. Hola, Pep, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecerles a todos, especialmente al Colegio de Arquitectos por permitirnos esto, también a la Universidad Politécnica de Cataluña, que es casi como mi segunda casa, y también principalmente a ti, Pep, y a Álvaro, que bueno, fue un poco hemos sido esta triada que nos hemos enmarcado en este proyecto, ¿no? Yo básicamente, por una cuestión de tiempo, ahora me toca dentro de un rato nomás empezar las clases, así que yo me gustaría estar en todo el evento, pero también entiendo un poco por lo que me has dicho, Pep, de que esto se enmarca en un encuentro de un máster que están desarrollando, ¿no? Es casi como una clase más de ese ciclo de formación. Por tanto, bueno, yo solamente quería precisar unas pinceladas, 3 cuestiones.
La primera dirigida un poco a los alumnos que se están formando como profesionales del desarrollo urbano, y me parece que esta práctica que llevamos adelante con Pep y Álvaro, allá iniciado el 2014, cuando retorné a la Argentina, me parece que es una práctica que es interesante para países como los nuestros, en América Latina, en donde la relación de la academia con las administraciones públicas de cualquier orden, nacional, provincial o municipal, son claves para dar una respuesta a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto es el primer punto que me interesaría subrayar. En otros lugares del mundo, yo en mis casi 15 años que estuve ahí en España, en Barcelona, esta práctica era de alguna manera común, pero aquí no era, cuando regresé no era tan común, ¿no? Llamar a la academia para desarrollar un encargo o para reflexionar sobre un determinado territorio. Y esto fue en cierta medida una cierta innovación que propusimos desde la Uncuyo a la gobernación de Mendoza. Eso es un primer tema, y una cuestión que también quisiera alentarlos a todos los profesionales que están haciendo este posgrado. Es una práctica que no está reñida de muchas idas y vueltas, que exige de muchísima gestión, pero que luego si prospera y se llevan a cabo estas cosas, los primeros que se encuentran beneficiados son los ciudadanos, el ciudadano de a pie, y que es, creo, el que tiene tener el servicio de nuestra actividad profesional, ¿no? A ellos nos debemos, ¿no? Especialmente cuando hablamos de universidades públicas, como el caso de Argentina, en donde son totalmente subvencionadas por el Estado, es decir, por el impuesto que sale de toda la gente. Entonces, este era un compromiso. Y un compromiso que también tiene que tener como práctica una ida y vuelta, ¿no? Es importante que el que quiera sumarse a esta dinámica, aparte de entender que es compleja, que lleva tiempo, también tiene que entenderse que es una ida y vuelta con los partners que conforman esto. Ese es un primer punto. El segundo punto un poco tiene que ver con que hablamos de Mendoza, un poco ya seguramente no sé si han podido tener todos los alumnos del máster la posibilidad del libro en la mano, pero cuando lo tengan, si es que no lo han tenido, entender de que hay unas condiciones específicas del lugar, como pasa siempre cuando intervenimos una ciudad, y que Mendoza las tiene de una manera muy peculiar, ¿no? Mendoza es una conurbación, para el que no la conoce, que es bisagra entre Argentina y Chile. Y se encuentra también en el centro de un corredor bioceánico que nace allá en Brasil y termina en Chile, en la costa del Pacífico. Y entonces Mendoza tiene esta cualidad que durante años se ha conformado como un espacio de interacción entre los dos países y en el mismo parte sur del continente de América. Entonces, esto es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que también históricamente Mendoza ha sido un elemento, una ciudad que allá fundada en 1561 por Pedro el Castillo, tuvo mucha vinculación con la Capitanía de Chile. De hecho, perteneció durante casi 200 años a la Capitanía de Chile. Y después los otros 300, una parte al Virreinato, al Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, y otra, evidentemente, a la Argentina. Entonces, esta cualidad hace que Mendoza sea una plataforma muy particular a nivel
de producción de bienes y servicios, ¿no? Bueno, en este contexto es donde se da nuestro trabajo. La otra característica también es que Mendoza es prácticamente el 5% del territorio de Argentina, ¿no? Argentina tiene unos 3,8 millones de kilómetros cuadrados, más o menos para entendernos unas 7,7 veces España, y Mendoza como provincia autónoma, esto es importante, Argentina tiene una estructura de federaciones, cada provincia es un organismo independiente del gobierno central, en principio, ¿no? Después funcionalmente tiene sus más y sus menos, ¿no? Depende mucho del poder central, pero en principio está organizado de esa manera. Y uno podría pensar que en ese 4,5% de la superficie de Argentina, que son más o menos unos 150 mil kilómetros cuadrados, uno podría decir que el suelo es un elemento que no es el gran condicionante. Y todo lo contrario, porque Mendoza es una zona desértica y solamente el 3,5% es superficie irrigada. Y entonces hace del suelo y del suelo agrícola y del suelo urbano un espacio que se ha de cuidar de manera muy concienzuda, ¿no? Y entonces en esta realidad es donde nos encontramos con Pep y con Álvaro, prácticamente a mi llegada a la vuelta de Argentina, porque coincidió el primer viaje de Pep en el 2014, ¿no? Entonces, en este sentido, Mendoza, con una realidad de desierto, son 4 grandes oasis, y en esos 4 grandes oasis se desarrolla toda la estructura urbana de todas las municipalidades de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Y bueno, en esta ocasión nuestro trabajo se centra en la conurbación más importante de la provincia, que es el área metropolitana de Mendoza, con su capital, su ciudad más importante, la ciudad más central, diríamos, a nivel político, reúne toda la administración provincial, fundada, como dije, en 1561. Bueno, y en este contexto de ciudad oasis, de ciudad desierto, que el gran problema que pudimos visualizar, y ahora entro en el tercer punto, y con eso un poco quisiera ir como generando esta síntesis un poco acelerada de lo que ha sido todo este proyecto. Pero bueno, en este contexto de ciudad oasis, de escasez de suelo, lo que nos dimos cuenta es que un elemento que es una herramienta tan tradicional, la herramienta más típica del hacer ciudad, que son la construcción de calles, era una de las herramientas clave para resolver un problema importante en esta ciudad. Entonces, el trabajo con el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona y el laboratorio que se creó cuando hice mi llegada acá a Mendoza, el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la UNCUYO, empezamos manos a la obra a desarrollar primero este estudio de la metrópolis de Mendoza, de la cual también otro dato importante, reúne casi el 56% de la población de Mendoza. Mendoza provincia son 2.200.000 habitantes y 1 millón y pico viven en el área metropolitana. Entonces, bueno, en este contexto es donde se llevan a cabo estas intervenciones nuestras. Y un aspecto yo creo que central y que lo vengo viendo a medida que he ido pasando los proyectos y que se ha hecho la primera presentación de este libro el año pasado aquí,
y después esta reedición y con esta actualización que ha hecho Pep y Álvaro en Barcelona. Yo creo que lo interesante es que a través de estos proyectos lo que se ha establecido primero es un ámbito de debate para empezar a reunir a los actores sociales que estructuran el territorio y presentarle un escenario para el debate urbano. El lunes me invitaron a participar en un evento de ONU Habitat que se hizo en Mendoza y casualmente comentaba estas cuestiones y al final concluíamos la necesidad de contar con estos espacios de reflexión. El proyecto urbano como un espacio de reflexión sobre la problemática urbana, ¿no? Y cómo abordar la misma, ¿no? Yo creo que en síntesis un poco esta experiencia que se ve reflejada en ese libro intenta hacer eso, ¿no? Responde evidentemente a un encargo de la gobernación de Mendoza, allá por el año 19. Imagínense en el arco temporal, empiezan todos estos aproximaciones al territorio y a la administración pública en el 2014 y se concluye con un contrato, un convenio en el 2019. Y en el 2019 hasta el 2021 se desarrollan todos estos proyectos. Entonces, en fin, yo creo que uno de los aspectos que me interesa señalar es cómo estas instancias de proyectos son ámbitos de reflexión, espacios de debate para decidir las grandes estrategias que se han de seguir para transformar un territorio, ¿no? Eso que se hace mucho en otros países, especialmente ahí en Barcelona, bueno, aquí en América Latina, especialmente en el interior de Argentina, por ahí no es tan común. Y esto fue yo creo que la gran experiencia que se concluye en este libro. Bueno, básicamente eso a mí me interesaba un poco como reflexionar. Gracias, José María. No sé si... Muchas gracias. Si os parece, continuamos y tú nos puedes acompañar pues mientras puedas. Seguimos. Quisiéramos seguir algo así como presentando el libro en sus imágenes. No sé si eso va a poder ser posible. Mientras vamos contando algunas cuestiones en relación con lo que aquí planteamos. Visto desde el Laboratorio de Urbanismo, aquí me importa contaros que este libro en realidad recoge eso, un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico respecto a una cuestión que venimos llamando urbanismo urbano. Urbanismo de los arquitectos a veces se ha llamado, pero no necesariamente de los arquitectos. ¿Qué es un urbanismo? ¿El urbanismo de qué habla? Efectivamente, el urbanismo habla de territorio, el urbanismo habla de sistemas. El urbanismo, por ejemplo, algunos centros de vanguardia acumulan siempre ese bifronte, el urbanismo y lo ambiental, ¿no? Es decir, que el urbanismo se encuentra convertido en algo así como un amuleto que acompaña a muchas cuestiones, pero en el corazón del urbanismo hay la ciudad y en el corazón de la ciudad hay la urbanidad de la ciudad, la condición urbana. Por ejemplo, ¿cómo terminamos el libro? ¿Cómo se convirtió ese encargo en un libro? El encargo está en unos archivos inundado de polvo. ¿Cómo se convirtió en un libro? Precisamente con esto que estáis viendo aquí, es decir, con una serie de imágenes que les llamamos retratos de la ciudad. Y fijaos que son retratos de la ciudad que no son retratos del corazón de la ciudad, sino son retratos de la ciudad loteada. Detrás alguien dirá, la baja densidad. Bueno, la baja densidad y no solo baja densidad.
La vivienda, bueno, la vivienda y otras cosas. Las calles estrechas, las cuadrículas, sí, pero también avenidas, o avenidas con medianas. O también de repente un paquete de una de estas viñedos, efectivamente, que han convertido el Malbec en un vino apreciado en todo el mundo, ¿no? Fijaos, la ciudad está en el fondo, la ciudad del skyline, de los edificios en altura, la ciudad sofisticada, el centro, la condición central. ¿Qué es lo que vemos en primer plano? Vemos la ciudad loteada. ¿Y qué demonios es la ciudad loteada? Bueno, el retrato de Mendoza es el retrato de una ciudad donde el loteo es la inmensa mayor parte del suelo de la ciudad. Lotear es el modo como se vive en las ciudades. Y no, eso pasa en Mendoza. No. Eso pasa en Mendoza y esto lo ves reiterado en cualquier ciudad, del tamaño que sea latinoamericana. ¿Por qué se produce este nivel de ecualización en sociedades de mucha desigualdad, pero donde la gente encuentra un rincón donde vivir, establecerse y desarrollar su vida y sus cachivaches, su historia, su memoria, a través de este mecanismo del loteo, de este loteo masivo, basado en leyes geométricas muy sencillas? Muy sencillas. Esta es la primera imagen y la imagen que el libro quiere transmitir de esto. Y a eso es a lo que vamos a dedicar nuestra mirada en estos años en Mendoza. Por tanto, en Mendoza decidimos efectivamente señalar 3 cuestiones del urbanismo de la ciudad de Mendoza, pero que todas se encuentran efectivamente bordeando esa cuestión que tiene que ver con el loteo. Claro, el loteo ha sido un mecanismo habitual. El loteo ya era el modo como la ciudad se fundó, según la ley de Indias, sea en Lima, en el Virreinato, cualquier otra ciudad. Pero el loteo ha sido un mecanismo que ha permitido crecer las ciudades. Cuando ves un plano de las ciudades al cabo de 100 años de república, a principios del siglo XX, descubres cómo ese mecanismo de la cuadrícula española de 100 por 100 metros deriva necesariamente a unas medidas, no siempre así, normalmente en medidas más rectangulares, ¿verdad? Pero en cualquier caso siempre con la presencia importantísima. El modo normal de vivir en la ciudad latinoamericana no es en edificio de apartamentos. El modo de constituirse la manzana no es el modo como nosotros lo hemos desarrollado desde París hasta cualquier ciudad mediterránea europea. Es otro modo. Claro, esto lleva a algunos problemas específicos y uno de los temas con el que nos encontramos es esta imagen. Estas manchitas que veis y esta estadística es la estadística del loteo. ¿Qué es el loteo? El loteo y el barrio cerrado, perdón. ¿Qué es el barrio cerrado? El barrio cerrado es una manera de construir lotes, una manera de asentarse a partir de una transformación de un principio que había sido un principio habitual, que es el principio del tejido de calles. Las ciudades latinoamericanas crecen según las leyes del tejido, más o menos regular, más o menos irregular, según leyes del tejido. De repente aparece esa costumbre, este nuevo paradigma, ¿verdad? Es el paradigma de construir barrios cerrados, construir conjuntos con una puerta, con una valla, con una entrada. ¿De acuerdo? Estos no, estos serían loteos convencionales. Pero en otros lugares vamos a encontrar muy a menudo este mecanismo del recinto cerrado. ¿De acuerdo? El recinto cerrado, además, claro, cuando tiene unas dimensiones pequeñas, por ejemplo, de 1 hectárea, puede asimilarse a una manzana del manzanero español. Pero cuando empieza a tener la medida de 2, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 hectáreas en una sola unidad, eso crea un problema para la ciudad. Cuando se coloca uno junto al otro, queda todavía otro problema, un problema de mosaico que hace casi imposible la continuidad de la ciudad, los mecanismos de continuidad de la ciudad. Este fue la primera cuestión donde enfocamos el asunto. ¿Qué demonios significa tener que manejarse en una ciudad donde se está creciendo a través de este sistema de lotes en recintos cerrados? La otra cosa que descubrimos y que nos pareció sorprendente es que es un fenómeno que se produce en todas las escalas y en todas las dimensiones. Se producen loteos de promotores que lotean 1 manzana y media, 1 hectárea y media, hasta los que lotean
5, 7, 10, 20. De modo que resulta prácticamente una sucesión sin escalas y sin cambios. Lo cual significa que acaba siendo el mecanismo de velocidad un mecanismo muy interiorizado y de éxito. No estamos hablando de Mendoza, es claro, estamos hablando también de muchas otras ciudades. La segunda cuestión que nos llamó la atención, es que nos pareció importante, tiene que ver con la gran arterialidad. Hay una tendencia a entender que el urbanismo de las ciudades, de los arquitectos, consiste en hacer proyectos urbanos. Y esto consiste en resolver 5 hectáreas, poner bien los volúmenes, ¿verdad? Y hacer, por lo tanto, ordenaciones bien hechas. No. Los arquitectos y los arquitectos urbanistas y quienes quieran apuntarse a la transformación de las ciudades, vengan de la disciplina que viene, tienen que abordar toda la complejidad de la ciudad, empezando con la arterialidad. La estructura de la ciudad no es un invento que se da por supuesto. La estructura de la ciudad es algo que está en permanente evolución. Y en la estructura, como en el cuerpo humano, hay un esqueleto fundamental. Y en este esqueleto la arterialidad juega un papel determinante. Por lo tanto, los problemas de arterialidad no son problemas menores, no son problemas de poner un carril bici donde hay 3 carriles. Y ahora estoy imaginando problemas muy locales, muy de este contexto nuestro. El problema de la arterialidad significa tomar como responsabilidad formal y de forma de la ciudad también las decisiones de autopistas y las decisiones de grandes avenidas y las decisiones de vías segregadas, etc. Todas estas cuestiones forman parte de los atributos de la buena ciudad. Porque el urbanismo urbano consiste efectivamente en aspirar a construir la buena ciudad. Y esto en Mendoza, ¿cómo se traducía? Se traducía con un par de autopistas que funcionan bien, pero en cambio una autopista que está produciendo un esfuerzo salvaje en los tejidos centrales de la ciudad. Que es un problema que ha sucedido en todas las ciudades europeas. Pero como siempre pasa, estos fenómenos son mundiales, pero también tienen su decalaje en el tiempo. Este fenómeno es un fenómeno que en Mendoza también se identifica como problema. Por lo tanto, en Mendoza tienen ante sí algo que, del punto de vista de los constructores, los ingenieros y los arquitectos, nos duele, que es desmontar. Desmontar duele. Desmontar, tumbar algo que se realizó con las mejores intenciones del mundo para resolver pretendidos problemas y que resulta un fracaso cuyas externalidades negativas son terribles. Esto es un acto grave, pero es un acto que han asumido nuestras ciudades. Y en Mendoza esto también pasaba. Por lo tanto, nuestro libro en realidad enfoca la cuestión de los barrios cerrados, la cuestión de la gran arterialidad de la ciudad y una cuestión que me parece que es también importante y que está escondida. Y como siempre, las cuestiones escondidas son las más interesantes, que es la siguiente. Puede ser que en una ciudad haya determinados lugares, ni muy grandes ni muy pequeños, 5, 3, 7, 8 hectáreas, ni muy grandes ni muy pequeños, que necesitan que alguien se lo mire con detalle y establezca nuevas relaciones. Hay lugares que están, normalmente, esto es muy sencillo, normalmente están entre los términos municipales. Allí donde cada ayuntamiento dice, aquí termina mi dominio, y el otro, ahí termina mi dominio, ahí termina mi dominio. ¿Y ahí qué te encuentras? Un agujero negro. Por lo tanto, en las ciudades hay agujeros negros que están dentro, no están allí, fuera, están dentro. Entonces, el urbanismo urbano consiste en poner, no digo que solo sea su misión, pero su misión es detectar dónde pueden haber ámbitos que pudieras aislar y pudieras decidir que ahí las cosas pueden tener las cartas que se juegan, las calles, los espacios verdes, los equipamientos, lo ya edificado, lo que está en proceso de cambio, podría ser distinto. ¿Cómo podría ser? Es un acto de creación, es un acto de fundación. Alguien de vosotros en vuestros escritos lo ha dicho, un acto de refiguración. Qué bonito. De refiguración en lugares que no tenían figura y que merecen tener figura, porque todo el mundo en la ciudad merece tener figura. El centro ya la tiene y tiene todos los académicos que la cuentan. Para esto no se necesita. La superperiferia, las áreas geográficas, tenemos millones de geógrafos que nos hablan de lo que sucede en el territorio en torno. Pero la ciudad también está por ahí dentro, en lugares que necesitarían que alguien pusiera la lupa y dijera, esto es un espacio de lupa. Entonces, esto nosotros no teníamos previsto que pasase, pero nos lo encontramos. Esto es lo más bonito.
cuando estás en una ciudad, que de repente le das vueltas y eso tiene que ver con estos dibujos que están aquí. Tiene que ver con este dibujo de aquí. Este no es un proyecto urbano en la lógica estricta de Manuel Solá formuló hace 20 años en el laboratorio. Es otra cosa, es un acto previo, es como dejar las cosas medio... Bueno, Álvaro. Sí, estos tres temas, ¿verdad? Los barrios cerrados, la idea de esta gran arterialidad que estaba sobre la mesa en ese momento de discusión en Mendoza y estos lugares, estos agujeros negros colocados en lugares bastante céntricos, claro, eran temas que en sí mismos parece que no tengan nada que ver uno con otro. Pero lo cierto es que esta realidad compleja seguramente se podría enfocar desde algo que es bastante el ADN de Mendoza. Incluso cuando uno llega con el avión. Mendoza es una ciudad exuberante en su arbolado, porque es una ciudad donde calle y acequia van de la mano. Las calles tienen árboles, algo que nos es muy familiar para los locales, pero además de árboles tienen acequias. Y por tanto hay momentos que cuando esas acequias se activan, las calles son agua también, ¿no? Algunas imágenes lo mostraban. Por tanto, esa relación de la calle no es solo un mecanismo de movilidad, ¿verdad? Como quizá podíamos entenderlo nosotros, sino que son también mecanismos de confort climático, ¿no? Entonces, en realidad, el libro se titula Calles a medida, porque nos parecía que hablar de calles, que está muy de moda, ¿verdad? Pues también estaba de moda y era pertinente utilizarlo en el caso de Mendoza. Pero hacer calles a medida significa también, nos parecía que era interesante, qué entendemos por calles o por qué las calles pueden abordar estas tres problemáticas que parecen muy dispares entre sí. Y un poco la clave fue que claro, las calles son la expresión más básica del urbanismo, ¿no? Una ciudad pues, se enfunda con una calle, más otra calle, una esquina y otra esquina, una malla. Esa es la expresión como más sintética, ¿verdad? De una ciudad, podríamos decir. Y nos parecía que utilizar ese elemento tan sencillo nos podía abordar los tres temas. ¿Cómo? En el caso de los barrios cerrados, ¿no? Pues es una realidad social compleja. Algunos de los estudiantes lo están trabajando. Y no solo social, sino también de modo de moverse y de estructurar el territorio. Una línea, ¿verdad?, que están trabajando desde el gobierno de Mendoza sería cómo podemos evitar que se formen más barrios cerrados. Y es lógico que eso tenga que ver luego con una regulación, etcétera. Pero también, como decía Pep, es un modelo de éxito. Hay barrios privados para gente de alto standing y barrios privados para gente más sencilla, que también quiere vivir en ese modelo, porque aporta seguridad y aporta también un cierto confort, aunque sea aparente, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y eso es un modelo de éxito. Contamos unos 200 barrios cerrados en el área metropolitana. Entonces, las calles, proponer una estructura de calles, que es lo que aparece en las imágenes luego, o incluso no de calles, de previsión de calles, podía abrir el futuro al día que ya no haya barrios cerrados o al día que esos barrios cerrados se abran, si somos optimistas, ¿verdad? En el día que eso pase, las calles pueden estar preparadas para poderse convertir en una ciudad de cuadras y de manzanas grandes. Estamos hablando de manzanas de 400 por 400 para intentar encajar todos estos barrios, ¿no? En segundo punto, en cuanto a la vialidad arterial, naturalmente una calle no puede competir con una autopista en términos de cantidad de tráfico, pero sí que es verdad que detectamos que muchas autopistas en Mendoza, concretamente la del centro, actuaba como un imán de movilidad, pero un imán que era inapropiado, es decir, que recogía el tráfico de la ciudad, incluso en pequeños movimientos dentro de la ciudad, y hacía que las autovías, un poco lo que ellos decían, como formaban congestión, tacos, y en cambio todo el entramado de calles que habéis visto en algún dibujo, extenso y quedaba vacío, ¿no? de esa capacidad. Entonces decíamos, hombre, ¿por qué no vamos a competir con las autopistas, pero por qué no ofrecemos una estructura de vías intermedia que ayude, de avenidas, que ayude a facilitar esos movimientos interiores dentro de la ciudad, ¿no? Y esos movimientos interiores que generan que calles que ya están preparadas, son calles anchas de 20, 30, 40 metros, pudieran ser calles un poco más complejas. Estas calles, casi en todas las fotografías se aprecia que son calles vacías, prácticamente todas ellas, ¿no? Aunque la movilidad prácticamente se hace a partir del automóvil, del vehículo privado, por motivos obvios de la localización de estos barrios. Y finalmente, activando esta escala intermedia que ya existe
Mendoza ya existe, este sistema de avenidas, pero existe incompleto. En el momento que la activas, que propones conexiones, suturas puntuales, acaban apareciendo lugares que antes estaban allí escondidos y que de repente están próximos al centro, como es lo que denominamos las costuras en el Cacique Guaymallén. ¿Qué es el Cacique? Cacique Guaymallén es un canal, es el canal principal de riego de toda la ciudad, ¿no? Y es un canal que pasa por el centro de Mendoza, como canal de hormigón, ¿verdad? Como esa estructura, pero llega un punto que cuando acaba de Mendoza se abre y se disuelve lo que es la caja de hormigón y se transforma más en un sistema más abierto, más natural. En ese punto es donde precisamente tenía sentido, nos parecía, centrar los esfuerzos de un proyecto como más específico y más controlado. Claro, al final lo que es esta propuesta, y se observa sobre todo en las imágenes del final, que es lo que llamamos la carta metropolitana, como una carta a los reyes, pero en este caso una carta a la metrópolis, que es decir, cuáles son esos espacios que deberíamos dejar libres en un futuro para poder luego construir calles o parques o estructuras lineales, eso ya se vería. Bueno, pues esto, claro, nos daba también un problema de cómo lo justificas, ¿no? Cómo justificas que una solución es mejor que otra. Y para eso sí que nos pareció interesante utilizar lo que era la aplicación de la teoría de redes en la explicación y en la validación de esas soluciones, ¿no? Utilizamos Space Syntax, que es esta metodología de análisis de redes viarias, que nos permiten ver cuál es el impacto de un pequeño segmento para la movilidad del resto de la ciudad, ¿no? Por tanto, fijaros que la calle aquí la entendemos ya no desde la sección, aunque existen, ya no desde la idea del espacio, de la calidad, y ya la tiene. Las calles tienen mucha calidad en Mendoza, sobre todo a nivel de confort ambiental, sino sobre todo a nivel de sistema, ¿no? Y un poco el título es este, calles a medida, y es una experiencia de urbanismo urbano porque es una experiencia singular, ¿no? Para el caso de Mendoza por su condición de... Yo creo que podríamos continuar mucho rato más, pero eso no tiene mucho interés porque el libro es más interesante y además es difícil contarlo. Pero tenemos la suerte de que el libro se lo han leído algunos de los que están aquí y tienen también algunas preguntas y algunas cuestiones. De modo que vamos a empezar esta segunda parte, que es la parte con vosotros. Y por favor, si empezáis, pues nos dais un alivio. ¿Alguien quiere empezar? Hola, como bien saben, yo estoy trabajando en este tema para mi tesis y por eso me resulta tan interesante como estar viendo todo esto, ¿no? Una de mis preguntas, que no es la que envié, pero que me surgió, fue si en el camino de la investigación hubo alguna sorpresa de ustedes que no se esperaban en cuanto a los barrios cerrados. O sea, si ustedes tenían algún tipo de expectativas o si hubo algún elemento que ustedes no se esperaban y que de repente les ayudó a encontrar el camino en cuanto a las soluciones que aportaban. Esa era una. Sí, nosotros tuvimos la ingenuidad de imaginar que desmontar un viaducto, ese viaducto al que nos referíamos antes, otras vías segregadas, no, otras autopistas no, pero ese autopista viaducto podía resolverse a través de un mecanismo, de un par de vías de un barrio, ¿sabes? Pero cuando fuimos más a fondo, llegamos a la siguiente conclusión. En ese lugar, lo que era bonito es que estas dos y otras 5 constituyeran algo así como 5 vías de escala intermedia. Pero el problema de la comunicación con San Juan, que es un pueblo, era un problema de alta arterialidad. Era un problema ¿sabes? Del nivel arterial mayor de la ciudad, que lo tiene resuelto en 3 direcciones, hacia el sur, que es como hacia Chile, hacia Buenos Aires, pero no hacia el norte de San Juan. Entonces, no lo tiene resuelto y por lo tanto eso nos hubiera obligado a plantear una propuesta de la relación de camiones, de vía rápida, de vías segregadas, ¿sabes? Entonces, esta respuesta no la dimos, pero dejamos dicho en el libro, esta respuesta no la damos. Sin embargo, de esta respuesta no depende que las 7 vías
que os estamos proponiendo, este pautado en Guaymallén, no tenga sentido. Y es más, este pautado es lo que nos llevó a una zona donde dijimos, esta es una zona donde habría un proyecto de estos urbanos integrales, ¿verdad? Por tanto, el descubrir ese proyecto urbano integral y este mallado de vías que no resolvía la gran arterialidad, que la gran arterialidad tenía que resolverse en un minuto que no podíamos abordar en nuestro tiempo. Esto fue un descubrimiento, efectivamente, que está. El otro descubrimiento que a mí me dejó asombrado es que yo imaginaba, cuando hicimos el mapa de los barrios cerrados, tuvimos la sensación que encontraríamos umbrales. Digamos, el barrio cerrado pues son barrios entre 2 y 5 hectáreas, y después entre 10 y 20, y después unos cuantos de muy grandes. Y cuando hicimos todo el barrido, nos dimos cuenta que hacíamos la gráfica y era imposible establecer umbrales. Es decir, que los hay de todas las medidas. Ok. Y esto nos puso en alerta. Y, por ejemplo, si tuviéramos sobre esto que dar un consejo de estos en términos normativos, como de orden, ¿sabes? Es decir, usted no puede hacer el edificio más de 3 plantas. La orden sería, por ejemplo, no lo hagan en barrios cerrados de más de 7 hectáreas. Más de 7 hectáreas, por favor, no. Hagan 2 barrios cerrados. Pongan 2 porteros, pero por el medio tiene que haber una calle importante. Que no puede ser cualquiera, que es lo que efectivamente también ha consistido en nuestro trabajo. Esto que decía Álvaro de este atlas de pasar toda la ciudad por un atlas, no es porque nos creamos que hemos hecho el plan metropolitano, sino decirles, hagan el favor de hacerlo porque les convendría tener calles en continuidad, sobre todo en el sentido vertical. Eso también, analizando las continuidades horizontales y verticales, de repente la ciudad tenía continuidades en horizontal porque el sistema de riego ya había generado unos canales, luego un sistema de servidumbres viales, mientras que en el sentido vertical la ciudad va muy, muy escasa. Entonces, eso en lo concreto, lo bonito era, que eso se puede contar aquí en palabras, pero lo bonito era que nos atrevimos a coger como que este trabajo no iba para el gobernador, pero para que lo tuviera en la mesilla de noche, no para que mañana lo aprobasen. Pero les dijimos, no lo aprueben, por favor, que esto lo hemos hecho para enseñarles lo que tendrían que hacer, lo que nos parece que tendrían. Tiene más el orden de modelo que de norma, para decirlo. Sí, mientras se prepara la siguiente pregunta que queda, es verdad que los barrios privados es un problema sobre todo casi como de modelo inmobiliario y es un tema que toca lo social, que toca la seguridad. La gente, pues ya lo sabéis, desde allí coge el coche para ir al gimnasio que podía ir caminando perfectamente. Y eso lo que acaba generando es una ciudad de muros, que ya lo conocéis muy bien, los que estáis trabajando en esto. Y claro, desde allí, ¿qué podemos decir los arquitectos? Y un poco hay que confesar que hay mucha dificultad por decir algo. Y seguramente, ojalá nos pudiéramos abrir los barrios privados, pero no es esa la discusión, ¿no? Y fue la discusión sobre el tamaño. ¿Cuál es el tamaño óptimo de esos barrios privados? ¿Para qué? Máximo, perdón. ¿Para qué? Para permitir que pasen calles cada cierta distancia. 7 hectáreas, 300, 250, ya es 125 desde el eje, por tanto, tienes una calle que permite tener un transporte público, barrios privados, gente que viene a trabajar a esos barrios, a limpieza, a los cuidados, etc. Por tanto, sí que realmente es un tema que por ejemplo, José María no lo ha explicado, pero que hoy en día ya está en discusión allí. ¿Podemos establecer una regulación de estos barrios privados? Y un poco nuestra propuesta de calles tiene esa trampa. Parece muy naif, vamos cosiendo, pero en realidad lo que estás marcando es un tamaño máximo. Gracias. Yo voy de algo. No, que me ha sorprendido en una ciudad como Mendoza, que como decíamos antes es un oasis, y ahora estamos hablando de estas ciudades cerradas, que yo las he vivido en México DF, no he estado en Mendoza, pero yo creo que es bastante antiurbano, como decías ahora. Y yo creo que sí que los arquitectos y los urbanistas sí que tenemos mucho que decir en este sentido, ¿no? Se podría hacer una normativa que no permitiera hacer ¿cómo se llama? El loteado cerrado. Yo creo que sí, porque es bastante antiurbano y creo que es antisocial. Tú lo estabas, de hecho estaba pensando en la pregunta mientras ibas hablando, que a mí siempre me han molestado mucho estos barrios cerrados y no sé si lo que se debería proponer es una manera de evitarlos
está bien que se ponga un máximo para que entonces ya no sean guetos enormes, pero incluso proponer que no, por lo que decías tú, que la gente ya a partir de un loteo cerrado coge el coche para ir al gimnasio porque ya está saliendo de su zona de confort, que ese muro psicológicamente le representa. Y también veo que la ciudad es mucho más grande que los 200 y hay mucha gente rica que no vive en espacios cerrados y hay mucha gente de clase media que no vive en espacios cerrados. Y entonces la pregunta concreta sería, ¿veis que la tendencia va a más o que se conseguirá mentalizar para que vaya menos? Porque veo que es una ciudad muy, muy agradable, muy confortable, un oasis, ¿no? La sensación es que yo recuerdo, por ejemplo, en Santiago, Montse Palmer, Santiago de Chile, Montse Palmer, los empezó a detectar hacia el año 89, por ejemplo, y se empezó, pero los detectaba como operaciones de clases altas y de sectores que huían de la ciudad. Pero lo que aquí, pero en realidad esto allí incluso se ha extendido a sectores sociales populares. Por lo tanto, son como productos inmobiliarios. Es decir, alguien lo dijo en algún... al final, el promotor inmobiliario trabaja como el promotor de centros comerciales con arquetipos muy cerrados y muy estándares, ¿sabes? Y por tanto, si tiene éxito, bueno, Gracia se hizo así, claro, la formación del barrio de Gracia y el West End en Londres, ¿no? Es decir, que en el momento en que surge, o la aparición, por ejemplo, el éxito de la ciudad jardín en las ciudades americanas en la primera mitad del siglo XX, que traduce la influencia anglosajona, donde había sido hasta en aquel minuto un territorio, digamos, marcado por la colonización hispánica, son estas operaciones de éxito. Es una operación de éxito, están siendo operaciones de éxito. Lo que nos sorprendió es el tamaño tan distinto. Y ahí sí que la cuestión que nos pareció importante, para mí lo óptimo sería 1,5 hectáreas, que es como una manzana. Usted en una manzana, ¿cómo la quiere organizar? Oiga, organízala, ya lo hablaremos cómo lo organiza, pero por favor, el tamaño de un barrio cerrado sea una manzana española. Pero hay una cuestión también de mensaje político. Esto ya es una discusión política y ciudadana. Efectivamente, esto es una discusión que en estos países debe establecerse como tal. Nosotros lo único que decimos es que más que sí o no al barrio cerrado como principio, cuando tienes esta presencia, digamos, de las fuerzas del mercado, es su regulación. Entonces, el urbanista es alguien que tiene que ser capaz, igual que el médico, de decir, si usted se toma esta pastilla, usted va a tener un colapso porque va a quedar desangrado, pero si se la toma en pequeñas dosis. La dosificación de las cosas es nuestro oficio. Nuestro oficio no consiste en buenos y malos, necesariamente. Nosotros lidiamos con autopistas y ojalá las pudiera. En Barcelona hemos hecho autopistas urbanas, la Ronda del Oeste, y estamos orgullosos. Pero lo que quiero decir es que la dosificación es muy importante en medicina, en clínica. Entonces, esto es lo que hemos querido transmitir. Estamos intentando querer decir, pero claro, este libro es solo decir, Mendoza está en el loteo y está con un problema vivo que son los barrios cerrados. Y cuando pusimos el mapa de los barrios cerrados que aparece en el libro, te quedas un poco asustado porque de repente dices, pero esto está... Y luego cuando ves la realidad en el Atlas dices, pero si aquí hay uno que está esperando pasado mañana y llegará un promotor ¿sabes? Y eso tendrá 3,5 hectáreas y no habrá ninguna calle que le dé continuidad. Dios mío, esto así no se han hecho las ciudades. Así no se hacen bien las ciudades. Es decir, porque claro, hay una ambigüedad que es decir, no, si los urbanistas estos del planning se dedican a hacer zoning. El zoning sin calles no es zoning, es un... Y hay ahí esa gran dificultad con los estudiantes que vienen de realidades latinoamericanas, que el mundo del zoning, de las leyes de zoning, son mundos de manchas. La ciudad no es una mancha, la ciudad es una estructura. Si hay que decirla en pocas palabras. Y esto es lo que maneja el urbanismo. Perdón.
Bueno, yo tenía una pregunta en torno al canal de Cacique Guamayén y era que entiendo en el libro que se centre, digamos, en ese punto de oportunidad, ¿no? Donde hacer la lupa y ver qué puede llegar a pasar ahí. Pero también ligándolo un poco con el máster, con las clases, me recordó un poco a Ljubljana y a toda esa estrategia, ¿no? De que un elemento que es una infraestructura de agua que empieza siendo un detrás y que al final pues, puede llegar a ser una fachada o un espacio importante para la ciudad. Y me preguntaba si esta infraestructura, que además es como súper peculiar por la longitud, ¿no? que tiene, si puede llegar a ser un elemento estructurante de la ciudad y ser digamos, el principal lugar de la ciudad. Claro, el principal lugar es difícil, ¿no? Decir que sea. Pero sí que tiene una posición muy, muy estratégica. Básicamente pasa paralela a la avenida General San Martín, que es la avenida principal de Mendoza, pasa paralela. Durante mucho tiempo fue el límite de la ciudad. Y hoy en día es un canal que está envuelto por autopistas, ¿no? En el momento que empiezas a desmontar esa autopista, aparece el canal, pero es un canal, no es el río de Ljubljana. Es una infraestructura que permite el riego, ¿verdad? Y donde la disolución de los bordes, algo que nos gustaría hacer, pone seguramente en crisis muchos problemas, muchos temas a nivel hidráulico, de riego, ¿no? Es una infraestructura básica para. En cambio, en el punto donde está ese proyecto que planteamos nosotros, es arriba, justo donde acaba esta calle, aquí se empieza a abrir un espacio que tiene la condición de ser muy central porque está junto al aeropuerto y de camino al centro de Mendoza, pero en cambio está detrás, está entre Las Heras y el municipio de Guaymallén, ¿no? Está en ese punto de bisagra, ¿verdad? Entonces, en ese punto de ahí es donde el cacique se abre, donde empieza a tener árboles. Fijaros, esta es la parte central, ¿no? Del cacique. Nadie lo ve, es que no, es invisible. Y en cambio, aquí arriba es cuando se separa de la avenida y empieza a tener un itinerario propio. Pero se separa y no tiene nada que lo acompañe, por tanto, no es accesible. Y es interesante ese punto, no como parque. Mira, hemos descubierto que aquí podrían hacer un parque, sino que curiosamente es el final de una secuencia de avenidas verticales que ayudarían a mejorar ese barrio de Guaymallén. Es decir, no es un proyecto en este punto interesante a nivel solo paisajístico o de la biodiversidad que puedes generar, sino que es un proyecto que mejoraría, o nos parecería, la movilidad también de la ciudad como sistema. ¿Me explico? Entonces, naturalmente, desmontando la autopista junto al canal y activando este lugar, el canal es más visible y por tanto se podría ser más apreciado. Claro, la posición, ¿no? que tiene este punto de final donde todo acaba, ¿no? Y en este punto, activando con algunas calles que vienen del norte, la relación con la avenida, permitirías que este lugar vuelva a ser un lugar visible. Un poco la idea. Bueno, eso tiene que ver un poco más con el hecho de ciudades lineales, como estructuradas bajo un eje específico, no tanto en una ciudad radial. Y como explicabas, es un poco el caso de Mendoza, que tiene una dirección particular, ¿no? Y no sé, si bien se supone la creación de ejes secundarios y paralelos a las vías principales, que contribuyan a generar nuevos itinerarios de viaje, descongestionando la vía arterial, ¿cómo se evita la priorización de un solo sentido de de la circulación del tráfico, convirtiendo estas nuevas vías secundarias, eh, convirtiendo estas nuevas vías secundarias en límites para la movilidad perpendicular? ¿Te refieres a que en el momento que activamos esa capa de vías intermedias, que ahora mismo son calles vacías, secundarias, en el momento que las conectamos bien al resto del sistema y empiezan a entrar en carga, cómo evitamos que eso no vuelva a ser una vía arterial, ¿no? Un poco va por ahí la pregunta. Es más bien el hecho de que son paralelas a la vía principal arterial en un sentido norte-sur. Y al activar estas nuevas vías en este sentido, el sentido este-oeste se dificulte. El hecho de que la existencia de estas vías permitan la circulación en un solo sentido sean un límite para el otro. No, está bien, entiendo ahora la pregunta. En realidad, fíjate que lo que estamos es confiando mucho en la malla. Y la malla se basa en un conflicto detrás de otro, ¿verdad? Un semáforo detrás de otro, o en relaciones perpendiculares con calles que cruzan.
Y evidentemente, si fortaleces una estructura norte-sur, las horizontales perciben ese cambio, ¿no? Pero lo que nos parecía interesante es que esas calles que hoy en día ya existen, de grandes dimensiones, con sus arbolados, pudieran ser un poco más complejas. Que no fueran calles solo para el local, para el que vive allí, para el que accede, sino que sean calles más complejas, donde puedan pasar transporte público, donde pueda pasar, por supuesto, ciclistas y donde puedan pasar también vehículos privados. Y por tanto, calles donde que forman parte del sistema, ¿no? Y un poco tu duda, ¿verdad? O tu preocupación de, ostras, estas calles van a ser, bueno, estas calles serán como las calles de cualquier malla, ¿verdad? Calles donde aparece un semáforo, donde paras y donde se establece ese intercambio que es la ciudad finalmente, ¿no? La ciudad es una esquina, multiplicada muchas veces, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la confianza en esa escala intermedia nos parecía que era algo que Mendoza tenía pero no lo había visto. O nos parecía que no le estaba dando el valor que tenía. Bueno. Sí, primero también destacar que creo que es muy relevante la conveniencia o la colaboración política que quizá aparece detrás de esta publicación, porque no creo que sea evidente que todas las ciudades estén dispuestas a, por ejemplo, asumir que hay que replantearse el tema de la arterialidad. Quizá a otras ciudades les parece bien seguir construyendo viaductos hasta el infinito y nada más. Y que esta confianza en investigar y en entender otras maneras de hacer la ciudad, pues creo que es positivo para Mendoza y para muchas otras ciudades. Entonces, nada, creo que también es interesante el hecho de que se reconozcan los elementos que puedan ser específicos y positivos de Mendoza como una entidad especial, es decir, reconocer que aquí hablamos pues, de acequias o hablamos de calles con árboles y con esquinas y con una malla quizá un poco destrozada, pero que se puede recoser. Y a la vez también plantear nuevos tipos de calle y nuevas vialidades, pues como estas calles a medida, calles más de tamaño medio, avenidas incluso. Entonces quería preguntar hasta qué punto llega la ambición de poder transformar esta ciudad. Cuando planteamos calles de tamaño medio, nos imaginamos que se densifica esta malla que es menos densa, que está más lejos del centro. Estamos creando espacios significativos fuera de la antigua centralidad. Estamos planteando incluso en este nuevo final del canal, como decíamos, que no es solo un parque, sino que es algo más. Bueno, ¿hasta dónde llega este algo más? ¿No? ¿Dónde llega todo esto? Hombre, siempre en la ciudad las cosas que cambian, cuando cambian no son inocuas para el resto de cosas, porque la ciudad es un sistema de ecoequilibrios, ¿verdad? De repente, claro, si algunas calles se dotan, como antes contaba a la hora de cierta mayor continuidad, cierta mayor musculatura, porque hay alguna de estas que de repente, claro, van a ser calles más transitadas, más visitadas, van a tener más oportunidades, van a estar en otra posición si la ciudad fuera algo así como un Twitter, van a estar o en un TikTok, van a estar en otra posición, ¿no? Van a tener otra posición. Y el cambio de posición también pasa que pasen cosas, ¿no? Y efectivamente, este ha sido un trabajo sobre la malla, no sobre la cuadrícula. Claro, la cuadrícula es importantísima en la discusión del urbanismo urbano y de llamémoslo, lo que pasa dentro, ¿verdad? En las intervías que decía Cerdá. No hemos querido hacer un ejercicio total, hemos hecho un ejercicio sobre 3 temas del urbanismo urbano. Como que tenemos cierta aprehensión a las definiciones, nos parece que era más importante ejemplificar situaciones. Del mismo modo que nos hemos atrevido a hablar de avenidas de escala intermedia sin tener resuelta la arterialidad total para la ciudad de Mendoza, que sabemos que le falta un pie al trípode, pero no nos da la gana que la discusión de este pie tenga que ver, arruine la discusión del quehacer diario respecto al tejido, porque el urbanismo no funciona por un sistema de decisiones de la grande a la pequeña y que la grande es la que manda y la pequeña llega al final. Esto es una tontería.
La ciudad es un conflicto permanente, lo sabemos, lo vemos. El problema es acuciante, se presenta de una manera insólita, nadie lo había previsto. Y ahí es donde efectivamente el urbanista tiene que dar una respuesta contingente, como el médico lo da cuando le llega el paciente a urgencias. No sé dir més. Però va per aquí. En este sentido, Alex, es verdad que, claro, cuando activas pequeñas conexiones en la malla y esa malla coge otro nivel y esas calles, algunas de ellas aumentan de intensidad o nos imaginamos que podían aumentar de intensidad, aparecen lugares, y eso sí, que eran lugares singulares. Y en esa carta que luego aparece en las imágenes, detectamos como lugares donde aquí ya no hay solo calles. Aquí hay calles y otras cosas. Proyecto urbano integral, o le llamemos como que lugares interesantes, lugares intensos, nuevas centralidades, lo que queráis, pero lugares donde la calle es un pequeño ingrediente en una composición un poco más compleja. Luego los veréis, están marcados en naranja, ¿no? Y son lugares normalmente de mayor intensidad o de mayor complejidad para resolverlo. El problema es que los lugares intersticiales no los tienes que descubrir. Y hay muchos. Lo importante es si eres capaz de imaginar que hay una idea figurativa que transforma relaciones, significa algo mejor del stand-by actual. Esto, por ejemplo, lo ensayamos en Barcelona con los cursos de Barcelona Enllaços, por ejemplo. Y después en fin de carrera, ¿no? En los fines de carrera fuimos a buscar. Pero podían ser muchos más. No, fíjate, por ejemplo, esto sería un fragmento, ¿no? Mira, ¿ves estos dos naranjas? En estos dos naranjas tenemos la sensación que no era un problema de calles, pero que tampoco, no era un problema obvio, pero sí nos parecía que había un problema. Y ese problema exigía que alguien, sabiendo el contexto, fuera capaz de aislarlo y decir, es un proyecto final de carrera de urbanismo urbano. ¿Sabes? ¿Ves? Aquí no encontramos ninguno, ¿ves? Bueno, no encontramos porque aquí encontramos uno, pero porque nos lo inventamos. Dijimos, aquí en medio tendría que pasar algo. Estábamos diciendo, aquí pongan la iglesia o el supermercado estupendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, que porque además los promotores les gusta trabajar con alguien que les diga, oye, entonces yo creo que la ciudad debe marcar en estos lugares, que es un problema, tiene que marcar las condiciones del interés público. Y ¿sabes? Y ahí es donde siempre surge el gran problema, porque lo difícil es que la administración pública esté suficientemente armada, preparada para sufrir los envites del interés del promotor, que dice, me parece muy bien que usted me diga que sea este sitio. Por cierto, ¿qué constructibilidad me va a dar? ¿Cuánto voy a tener que ceder de equipamientos? ¿Me los va a comprar? No, usted los regala. ¿Los voy a regalar? A ver, hace sus números y dice, ¿cómo es posible que el retorno de mi inversión sea solo el 30% cuando yo estoy acostumbrado a trabajar con el 60%? Entonces, el capitalismo es un sistema que hay que embridarlo. Me siento incapaz de ser más marxista a estas alturas que para decir esto. Y embridar es parte del oficio del médico que tiene que luchar con el virus.
Y aquí sí que no valen las excusas de decir, usted era fumador, no le voy a tratar. Usted se portó muy mal medioambientalmente, no le voy a dar. Oiga, no. Llega a la mesa de operaciones como llega. Y si llega a la mesa de operaciones, haga el favor de ofrecer algo mejor. No le diga que los barrios cerrados es una cosa hipertrofiada. No, oiga, no. Dígale que no pueden ser muy grandes. Dígale unas cuantas cosas. Dígale que fume menos, claro. Sí. También, Alex, en relación a estos lugares, claro, son lugares que actualmente nadie los conoce, porque son lugares de paso. Curiosamente son lugares muy céntricos y estratégicos para la movilidad en algunos casos, pero no están, o sea, todo el mundo sabe que existen, pero nadie les pone, no tienen nombre. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Es que estos lugares son, sí, Terrenbach, son espacios seguramente descampados, pero ¿qué pasa? Que en el momento que activas según qué calles y los pones en juego, en el ajedrez, en ese tablero, pasan que tiene de repente dos escalas a la vez. Tiene la escala metropolitana, porque de repente pasa gente que no había pasado por allí nunca, y la escala local a la vez. Entonces, yo creo que eso también es interesante. Y son lugares que son bastante estratégicos, en otro sentido, a nivel medioambiental. Es decir, a nivel de la infraestructura verde, son habitualmente lugares que afortunadamente no han sido ocupados. Entonces, por ejemplo, el Cacique Guaymallén, que es el que nos interesó, pues claro, es obvio que es una entrada. Es decir, son lugares muy a menudo ocupados por infraestructuras viarias, y en el momento que le quitas lo viario o lo domesticas, nos parecía que aparecen otras oportunidades como, bueno, de este tipo de lugares. En Barcelona es claro, y aquí en Mendoza. A mí me gustaría usar más la palabra de Luciano Semerani, aree rarefatte. Aree rarefatte en italiano vendría a decir como áreas que no tienen una forma normal, áreas no deformes. Sí, algo así. ¿Entendéis, Áreas donde realmente las cosas es que incluso no lo son áreas, hasta que tú no lo dices, no lo son. Ese es el secreto, que es lo que contaba a la primera cuestión que nos pasó. Nosotros no contábamos con él, con este lugar. Cuando llegamos allí, es cuando tuvimos la sensación que allí podían pasar cosas. Bueno, este sería para Núñez y Navarro, sería muy potente. Pero este significa una operación de desmontaje de obra civil. No, es que creo que ya se resolvió un poco la pregunta que yo quería hacer, así que. No lo sé, lo que pasa es que, y no estoy segura, quizás yo siento que en la última vez se respondió un poco, pero yo estaba pensando que también a la hora de desmontar la autopista y dejar dividir un poco la intensidad en distintas avenidas, la autopista de por sí ya representa una barrera y representa una especie de una barrera física entre dos lugares. Entonces quería saber si ustedes un poco como que estas áreas rarefatas, ¿había alguna estrategia acerca de este hueco, este vacío que se deja a la hora de desmontar la autopista? ¿Es suficiente simplemente desmontarla o había alguna relación con estos espacios rarefati que como si que de alguna manera permitan como la costura, ¿no? Cómo sacas y coses, claro. Efectivamente, dice, se trata de llevarla al suelo. Claro, es solo sacarlo. Exacto, no es solo sacarla, es solo sacarla y ver las oportunidades de nuevas relaciones que se pueden establecer en el minuto en que todo queda un poco más abierto. Desde la infraestructura quizás, pero de otro tipo de infraestructura. No, desde las calles, desde el sistema de calles y de verdes, desde el sistema de lugares. De repente lugares que no se veían pasan a verse. Y lugares, ¿sabes? Que no existían porque ambos eran lugares de té. De repente cuando desaparece la pieza del medio pueden entrar en relación. Y en realidad entran en relación insólitas. Y ahí hay un ejercicio efectivamente
en partes de geometría, no solo de geometría, pero también es de, ¿sabes? Se te abre el campo. Y efectivamente son áreas de estas, de color, son áreas de estas, podrían ser, sí, ¿sabes? Áreas que no es tan sencillo como trazar calles, que piden normalmente un detenimiento más complejo. Bueno, a mí me gustaría un poco aprovechar para comentar una serie de aspectos sobre el trabajo. En primer lugar, me parece un trabajo excelente y sobre todo la idea de utilizar las calles de la ciudad como mecanismo de intervención. Hay ciudades en Estados Unidos, por ejemplo Houston, que tiene un trazado viario bastante interesante y no ha tenido nunca ningún tipo de planeamiento para determinar ninguna actividad, ningún uso ni nada. Y las cosas van apareciendo en función de las calles y de las oportunidades. Por lo tanto, a mí me parece un mecanismo muy válido ordenar el viario de una ciudad. Esto lo venimos haciendo en la escuela, en el departamento de urbanismo de hace bastantes años, en distintos cursos, en distintos trabajos de investigación, etcétera, y creo que este es un ejemplo extraordinario, ¿no? Me gustaría destacar también una cuestión, que este trabajo nace, entiendo yo la propuesta nace de ver la discontinuidad viaria que tiene esta ciudad. Esto a mí me gusta porque es una batalla que tuvimos hace más de 30 años en el departamento sobre la continuidad y la discontinuidad, y me gusta ver cómo aquí se reconoce, aunque no se haya dicho muy explícitamente, que esta discontinuidad lleva a una propuesta de continuidad que para mí es de lo más importante que tiene la estructura no la estructura, sino el conjunto de calles de una ciudad, ¿no? Desde un punto de vista quizás de una cierta crítica, yo diría que encuentro a faltar una cierta definición de algunas calles por su medida, por su longitud, como dirían los geógrafos, que tienen un valor mayor que las otras, algunas que quizás no merezcan ser continuadas por su escasa capacidad, diría yo, ¿no? Y entonces os quedáis en una situación que desde un punto de vista operativo me parece interesante, que es esta idea como de una vialidad intermedia, que habláis como de red y lo asociáis a movilidad, pero que yo creo que esto no debería estar asociado a movilidad, sino a un primer escenario de intervención. Pero yo creo que en realidad las calles de una cierta dimensión deberían pasar todas. Entonces, en este sentido, yo no estaría de acuerdo con la definición esta de que el tamaño máximo de las unidades cerradas sea estas 7 hectáreas. Me parece interesante como propuesta, ¿no? Pero yo creo que no debería haber unidades cerradas. Las unidades cerradas existen por una lógica de seguridad, pero el promotor hace el mismo negocio si está cerrada que si está abierta, porque el techo que construye es el mismo, ¿eh? Entonces, a mí me parece que está bien, pero que yo defendería sobre todo la idea de la continuidad viaria de todas las calles, ¿no? Excepto efectivamente algunas que son tan pequeñas, diría yo, tan estrechas que no tienen capacidad, pero el método me parece fantástico porque luego con este potencial de ciudad reordenado van a aparecer actividades y, por ejemplo, pues vais a Bogotá y las actividades van saliendo tampoco sin una planificación muy precisa en esos frentes de calles, en esos cruces de calles, ¿no? No hace falta ir muy lejos, ¿no? Lo que pasa en la Diagonal de Barcelona desde, dijéramos, Francesc Macià hacia el sudoeste, no es una cosa que desde el punto de vista de las actividades haya estado excesivamente planificado, y han ido apareciendo actividades que a mucha gente le gustaría que estuviesen proyectadas, y en cambio han salido por esa oportunidad de esa dimensión, de esa longitud de la calle, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un trabajo muy interesante y que realmente pues creo que es muy sugerente y que está muy bien que lo hayáis conseguido publicar, y os felicito sobre todo además porque hay unas imágenes que son extraordinarias y muy sugerentes. Miquel, yo creo que has abierto otro melón que es conceptualmente como importante, que tiene que ver con eso de, hombre, nos hemos encontrado con una sorpresa que yo tengo que reconocer que no sabía, porque las sociedades tienen a veces algunos take it for granted, que dicen los ingleses, algunas cuestiones que dan por supuestas que tú no te enteras. Cuando nos dijeron, os tenéis que mirar el plan de ordenación territorial que tenemos aprobado
y que tiene que adecuarse al plan de ordenación territorial. Y cuando finalmente lo tuvimos entre manos, nos dimos cuenta que no hablaba de calles, que no aparecían, que es un plan de manchas de zoning. Elemental, podríamos decir que en otra ciudad sería más sofisticado, pero la tradición de nuestro urbanismo, desde nuestras leyes del suelo, que incluso desde nuestros trazados de ensanche, de esta costumbre que tenemos de ver calles convertidas en normas que van a ser respetadas por la administración en las licencias cotidianas, esto es algo que no existe en muchas ciudades y muchas sociedades. No existe. No existe. Los derechos de la propiedad se encuentran limitados por cuestiones muy elementales. Algún índice de constructibilidad, algunas cesiones y un establecimiento respecto a usos y algunas cosas. Pero es bastante distinto lo que quiero decir. ¿Sabes? El urban planning está basado en un lugar donde la ciudad no tiene rostro. Si el rostro lo da el sistema de calles. Entonces, en ese contexto y atacando, observando estos retratos, el plano, ¿sabes? Los retratos de esa ciudad y en planta, uno tenía la sensación que no se trataba de inventar. Vuelven a imponer la retícula española es estupenda porque 100% es muy flexible. No es ni flexible ni no flexible para las actividades que tienen que ir en la cuadrícula. Por tanto, el mundo moderno nos exige, más bien la pregunta es desde el interés de la ciudad, si es que técnicamente lo podemos representar los urbanistas. Nuestra pregunta era cuál era el sistema de calles mínimas que en determinadas situaciones de la semiperiferia de la ciudad, donde todavía estaban en juego lotes importantes de suelo, donde verdaderamente sería importante que cada municipalidad obligase y asumiese un sistema de trazados por el solo hecho de que lo eran, ¿sabes? Pero esto, sobre todo, que no pudieran discutirse al día siguiente, decir, oiga, yo tengo que poner un almacén de Amazon, ¿cómo tengo que respetar esta calle? ¿Cómo hacer posible que las ideas convertidas en norma, esto es una aspiración de los urbanistas, no se vean al día siguiente discutidas, excesivamente discutidas? Bueno, esto ya lo sabemos, los que hemos trabajado incluso con, ¿no?, las modificaciones puntuales del plan, ¿sabes? Pero es muy importante, era muy importante establecer un nivel de calles. Por eso decíamos a medida quería decir no repetitivas, no crear un canon, no nos parecía oportuno lanzar este mensaje, nos parecía contraproducente. No puedes lanzar un mensaje, aunque vayas de la mano de una universidad de allí, no puedes lanzar un mensaje que sea disfuncional con muchas prácticas del desarrollo, porque no puedes quedar en el lado de los que no participan, de los que solo ponen dificultades, sobre la base de que además tienen un principio que lo han inventado metafísicamente. Han llegado a la conclusión que 125 por 125 es estupendo. El problema hoy en estas ciudades no es el problema de Sardá, cuando tenía un llano vacío y tenía que inventar una norma donde el principio de repetición era muy importante. No es esta la condición. No vamos a discutir sobre esto. Por lo tanto, digamos, si la ciudad es el cliente, le tenemos que hacer un taje a medida, donde en función de su porte, de sus dimensiones, le puedas hacer un traje relativamente. Tanto tienes que tratar las calles con. Bueno, este fue nuestro. No, solo estoy diciendo efectivamente algo que podríamos estar hablando, claro, en Mendoza o donde sea. Horas. No, gracias, Miquel. También has utilizado esta idea de la continuidad, ¿no? Que parece. Sí, existe una voluntad de que la ciudad pase y continúe, pero la continuidad no es inocua tampoco. No se extienden las calles a diestro y siniestro, sino que nos gusta más hablar de la coherencia de esa ciudad. Es decir, la continuidad. Recuerdo, por ejemplo, la presentación de hace unos años de Barcelona en Llaços, precisamente, y Bet Galí decía:
¿realmente hace falta enlazar todo con todo, ¿no? En la ciudad. Bueno, y esa cosa realmente aquí también la veo. La continuidad, depende si la haces así o la estableces así, haces que la ciudad bascule hacia un lado o hacia otro. Y también activas un movimiento de la ciudad u otro. Y ahí va la segunda comentario. Podríais haber resaltado algunas calles más que otras, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente es un buen comentario, porque ¿cuál sería el primer tramo que construiríais, ¿no? Si pudierais? Y eso automáticamente activaría la primera calle importante. Seguramente sería de la parte, bueno, hay que conocerlo un poquito, pero más de la parte de Guaymallén, una de las calles que se llama Mitre, ¿verdad? Porque tiene que ver con una vía arterial. Entonces está un poco latente, pero es verdad que aquí hay una carta de máximos, ¿no? Es decir, todas las posibles como mínimo estas. Aunque es verdad que en el estudio decimos, bueno, y todo esto que hemos dicho es mentira. Es decir, todo esto que hemos dicho necesita un trabajo más próximo que el del dron. Esto se ha hecho, también hay que explicarlo, metodología, un Google Earth. No teníamos ni estructura de la propiedad, ni el parcelario, y un planeamiento territorial, que es una mancha donde dice aquí se puede densificar y aquí no. Por tanto, sí que todo esto nos parecía que era interesante que hubiera esa transferencia, que fuera una manera de aprender costura, si es que enseñamos algo, y que luego la costura la hicieran ellos también a medida, ¿no? Con un poco en este... Hola, Pep Álvaro. Em sembla un exercici fantàstic, però em surt una preocupació en relació a aquellas imatges que es veuen, cambio al castellano, perdón, esas imágenes que se ven con toda la ciudad en rojo, ¿no? Y que tiene que ver con la infraestructura verde que quiero explicar a través de la infraestructura verde. Hay estos canales que están llevando las calles en una dirección y vosotros estáis proponiendo calles que también vayan en otra dirección. La forma de la calle, el sistema que tiene la calle, tiene que ver con este canal. Estas calles que van en la otra dirección, ¿qué pasa con ellos? Esta es una pregunta. Y la otra es una parte de esta infraestructura que son los viñedos. Los viñedos ahora, bueno, si se ve un plano de Mendoza, se ven como un verde muy claro. No, es un verde extensivo, no es un verde rico biológicamente, pero bueno, está dando cierta verde a la ciudad. Y entonces, al ver esa ciudad tan roja, me preocupa que las constructoras se relaman los dedos y digan, bueno, pues todo casas, ¿no? Entonces, y aquí la preocupación, bueno, aquí no sé cómo decirlo, a ver. ¿Qué pasaría si a estos planos se le añadiese una tercera capa que fuera de zonas protegidas o de zonas de interés ecológico? Y de esta manera, tal vez en algunas viñedos no se podrían ocupar o se plantease que ciertos corredores ecológicos pudiesen correr por la ciudad también, para intentar decir que la calle no tiene que ser siempre farolas sí, ¿no? Pero no tiene que ser siempre fachada, sino que también puede ser ir a través del campo en un momento dado dentro de la ciudad. Gracias, Javi. Javi colaboró en este trabajo y, por tanto, tiene una mirada especial. Estos dibujos son suyos. En relación a lo que comenta, la primera pregunta, es verdad, hay calles buenas y malas en Mendoza. Hay calles que siguen la línea del agua y calles que cuelgan de una línea del agua, ¿no? Y efectivamente las calles que siguen el agua tienen continuidad y las que no les cuesta más tener continuidad. No digo que no la tengan, pero les cuesta más. Entonces es verdad que en realidad este plano, que parece un plano como muy abstracto de costuras y de recosidos, tiene que ver con fortalecer una infraestructura de riego. Que eso lo tienen tan claro como que hay una, si no recuerdo mal, hay un departamento del ayuntamiento que es el de riego, el del agua, y es el que manda y el que abre la compuerta del canal, etc. Tiene ese poder. Y en segundo lugar, en relación a los viñedos. Sí, exacto. Lo estamos mirando con quizá algunos desde una óptica como muy próxima, ¿no? Desde aquí, ¿no? Y cuando vemos estos dibujos, parece que lo que propugamos es que ocupen más el oasis, ¿no? Construyan más calles, ancha, ¿no? Mendoza está creciendo continuamente, ¿no? Y ojalá pudiéramos favorecer la densificación más que la ocupación. Pero también es verdad que es una ciudad totalmente artificial, en el cual el equilibrio entre ciudad y oasis lo van construyendo. Ocupan más la ciudad, crece el oasis, porque el oasis es artificial, lo hacen regando, ¿verdad?
Por tanto, ese equilibrio ellos lo tienen muy presente. Es verdad que están ocupando terrenos fértiles con barrios privados, pero saben que tienen la capacidad de poder hacer crecer ese oasis. ¿Es infinito? Podríamos discutirlo. ¿Es positivo que vayan ocupando? Seguramente lo que dices tú tiene sentido. De hecho, algunas de las discusiones de calles nuevas intentaban un poco cómo mantenemos esta pieza de grandes viñedos, porque como sabéis es un tema básico en Mendoza, denominación de origen, vamos. Y por tanto sí que hay una cierta conciencia de estos lugares. Pero también vimos que Google Earth de hace 5 años con un magnífico viñedo, hoy en día ya es una reparcelación y se acabó la viña, ¿no? Por tanto, sí que hay este doble criterio, ¿no? Que se reconocen las grandes piezas de viñedo, pero también se intenta también que sea realista, ¿no? en su trazado y en su malla. Incluso hay abierto otra discusión en la ciudad respecto a crecer hacia la montaña. Es decir, es una ciudad en un oasis, pero realmente junto a la ciudad tiene efectivamente todo un frente en pendientes y tal. Y la verdad es que los crecimientos hacia ahí, del punto de vista efectivamente de la oportunidad sobre la actividad, efectivamente son más inocuos, pero del punto de vista de las dificultades de servicios y de las dificultades de establecer continuidad parecen más difíciles. De modo que esta es una cuestión que empieza a pertenecer a un territorio donde los urbanistas, digamos, confrontamos con decisiones de una sociedad en un momento determinado y con sus si una sociedad en un momento determinado es capaz de decir no vamos a permitir barrios cerrados, efectivamente hay muchas oportunidades para establecer áreas de transformación. Por lo tanto, la energía se puede dirigir hacia muchas partes, ¿no? Y esto es efectivamente una discusión que lleva la cuestión un poco más allá de nuestras habilidades, ¿no? Bueno, sí, yo quisiera remarcar también algunas cuestiones, bueno, un par de cuestiones solo, porque es muy tarde. No, la primera es que efectivamente creo que el trabajo es muy pedagógico también en su capacidad de trabajar en un tejido que vemos, que no es, digamos, que es muy real, ¿no? Que no es aquel tipo de ciudad donde quisiéramos hacer los proyectos, sino que es la ciudad real, y creo que esto es muy interesante. Creo que es interesante este manifiesto que ha explicado muy bien Pep antes, Aldegan, diciendo el urbanismo no es una cuestión de posición ética, sino de resolver temas, ¿no? No diremos que los condominios están bien o no, sino vamos a intentar trabajar con los condominios. Después los agujerean, ¿no? Pero en principio no decimos que están mal y hemos acabado el trabajo y discutimos si las vallas tienen que ser permeables, sino selectivamente decimos que el día que cambien las cosas puedan pasar, ¿no? Yo creo que a mí, y lo digo más no tanto para que respondáis, sino casi para que si alguien no tiene el libro se lo compre, ¿no? Claro, al final cuesta entender en este acto de realismo relativo, que es, vamos a mantener, al final, qué pasa y qué no pasa. Es una discusión sobre la continuidad. Creo que ha salido ahora y no la voy a repetir. Me parece fundamental. Quiero añadir que cuando discutíamos la continuidad en enlaces, aparte de lo que os cuentan, me acuerdo un curso, hoy he pasado por ahí, yendo desde la universidad al Hospitalet, esta tarde, que al final empezamos un curso pensando si hacíamos una calle y la gran discusión fue si la continuidad era una calle. Y al final vosotros queréis, digamos, la tesis creo que nos dicen el zoning es esquematizar la ciudad, pero nos quedamos en un nivel también de abstracción que es la palabra calle. La calle es un espacio funcional y las calles del medievales o las calles del 19 o las calles del mediados del 20 las hemos hecho pensando en cómo las utilizaríamos. Insisto que esta es la pregunta que iba a ser vuestra respuesta porque hemos hablado de ello. Pero me parece que es interesante leerse el libro también desde este punto de vista, ¿no? Porque al final la decisión última, que es qué enlazamos y qué no enlazamos, qué calle es tal, claro, la calle es para un space syntax que nos hace una modelización de tráfico, que es lo que hacen los ingenieros para decir si vamos de aquí a aquí, si utilizamos
3 minutos menos o 3 minutos, es evidente que no es esta discusión, pero a los ingenieros les podría interesar, ¿no? Pero si no es esta, ¿cuál es? Tampoco es la verdura, porque no nos dedicamos a hacer calles para que continúen las ardillas, pasen de un árbol al otro. Pero, insisto, ¿no? Puede ser una cosa, puede ser otra, puede ser todo. En el fondo es, ¿qué uso funcional imaginamos de la calle? Porque las calles, desde mediados del siglo XX, las hacíamos para un coche, ¿no? Ahora estamos viendo que las calles igual lo utilizamos de otras maneras, ¿no? Entonces, yo creo que esto está, insisto que creo que es mejor, bueno, podéis responder lo que queráis, pero creo que está muy bien mirar el libro e intentar entender algunas de estas cuestiones para seguir lo que habéis explicado, lo que no habéis explicado, ¿no? Pero que creo que es fantástico este ejercicio en su realismo, podríamos decir, para revisar estas cuestiones. Y mira, Carlos, con lo que has dicho ahora, me veo obligado a usar esa conceptualización que los estudiantes ya nos han escuchado a lo largo de 13 o 14 clases, que es este esfuerzo del crecimiento de la ciudad y de su orden. Cuando desmontamos una autopista, en realidad lo que estamos haciendo es, en ese caso, porque vale la pena, porque el crecimiento esto está cercenando el crecimiento del orden de la ciudad central. Por tanto, son operaciones que muchas veces ayudan a articular partes en el conjunto de la ciudad. No puede ser que una ciudad crezca desmesuradamente en situaciones periféricas y no crezca en su articulación de centralidad. Y en esta articulación, obviamente, las calles es un elemento que permite, digamos, adquirir rango. Lo que estamos exigiendo a algunas calles es salgan ustedes del rango doméstico y local, pasen un rango intermedio porque en su posición este rango nos ayudará a crear ese dominio de la forma urbis en esta ciudad más completo. Evitaremos esta disociación entre el loteo de calles domésticas y la ciudad de los edificios altos y de las buenas calles y de la central y de las funciones centrales. ¿Cómo extender? Algún estudiante lo decía, ¿verdad? ¿Cómo diluir, cómo desparramar estas? Es que han habido comentarios muy bonitos que no sé por qué no han salido. Supongo porque es muy tarde y esto impone bastante, pero sí, en el fondo hay esta sensación, ¿sabes? La ciudad merece crecer y las lecciones de su crecimiento están ahí dentro, no están fuera, están ahí en medio, en este pastel, donde parece que ya todo está jugado, pero no todo está jugado. Y, claro, efectivamente podríamos hablar de los usos en las manzanas. El mundo es infinito, la ciudad es infinita, ¿no? Pero hoy hemos querido hacer un ejercicio de urbanismo urbano. En el fondo lo que aspiramos es a dar entidad a una actividad que se llama el urbanismo, no todo el urbanismo, pero el urbanismo dedicado a las ciudades, dedicado a hacer las ciudades más ciudades, dedicado a hacer las ciudades que se hacen grandes menos enormes, grandes, conseguir llevar lo enorme a lo grande, conseguir llevar ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? La obesidad al sobrepeso. ¿Entendéis un poco? Conseguir, porque con sobrepeso se anda mejor, el corazón funciona mejor que con una extrema obesidad. Y verdaderamente cuando uno ve situaciones como en África, estas que les gusta estudiar a los holandeses, por algo son los reyes del mercado, uno da mucha pena. Porque el problema, y no hablo solo de lagos, hablo por ejemplo, de Maputo, en Mozambique, y tienes la sensación que allí necesitan algo que el sobrepeso lo convierta en obesidad, no en obesidad mórbida. Y eso tiene que ver con sociedades donde los distintos se pueden encontrar en la calle. Porque es que si no hay calles donde puedan pasar autobuses bien, ¿de qué demonios la calle va a ser un territorio de todos? Por tanto, hay un compromiso ético, Carlas. Manuel nos lo enseñó en una de esas bonitas lecciones. Hay un compromiso ético y yo no quiero esconderlo. Hay un compromiso ético que tiene que ver con la ciudad, es el lugar donde
los distintos se encuentran. Esto es muy bonito, lo dicen los sociólogos. Es el lugar donde vivirán todos. Todos los funcionarios de las Naciones Humanas lo dicen. Pero oiga, el problema no está ahí. El problema es que el enfermo se lo encuentra usted se lo encuentra usted en las UCIs. Le llega como le llega. Y el médico no es un señor que reza oraciones o que le habla de que tenía que haber no fumado. Es alguien que tiene que... Entonces tenemos siempre la sensación que las ciudades necesitan de nuestro cuidado a medida, no con eslóganes, a medida. A medida significa míreselo con cuidado. Y si no sabe, por favor, pásele los utensilios a otro, porque quizá los hay algunos que lo sepan. Entonces, nuestro máster en urbanismo tiene que demostrar a quienes tienen una formación como arquitectos que vale la pena creer que el arquitecto tiene un rol como creador y como apasionado en las ciudades, que es un territorio donde efectivamente no te vas a llevar un Pulitzer, pero las ciudades te lo van a agradecer. Y eso lo hemos descubierto en el curso a través de unos cuantos arquitectos, unos cuantos políticos, unas cuantas ciudades. Y en Mendoza la verdad es que no nos hemos encontrado ni con un político ni con nada. Y al final hemos tenido que hacer un libro. El libro es un acto, como se sabe, de frustración. Porque ¿qué más hubiéramos querido que hoy traerles, decir que tenemos 3 encargos o tenemos encargados a 3 buenos? Todo eso no pasa. El día que trajimos al responsable de vialidad de la ciudad y los llevamos a la ronda del Mich, le enseñamos la foto. Mira, aquí había un viaducto y ve ahora que no hay un viaducto, pues los coches siguen pasando bien y ve que hay un parque y ve que los autobuses paran. Pues mira, aquí había un viaducto y nos lo cargamos y solo queda un pilar, ¿verdad? Que queda como una escultura de lo que el desastre que hubiera sido. Y se le quedaron los ojos como decir, y esto me lo cuentas porque en Mendoza esto tendría que pasar. No en todas partes, pero allí sí. Y bueno, yo creo que quizá cuando regresemos nos vamos a llevar el disgusto que han continuado la autopista, porque hay fuerzas que dicen que las autopistas... ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces lo que se trata no es decir que estamos contra las autopistas. Si hay algunas que están súper bien colocadas, que son como ríos, que necesitan puentes. Necesitan puentes, no cargarlas, no cubrirlas. Oiga, no necesitan cubrirlas, no gasten, hagan 3 puentes. ¿Entiendes, Carlas? Entonces 3 puentes son 3 calles que de aquí a aquí tienen que tener continuidad. Entonces, es esta la alerta que hemos hablado. No hemos hablado de todo el urbanismo urbano, que es efectivamente nuestras vidas enteras de arriba a abajo, pero es solo de algunos episodios que en aquella ciudad creo que le pueden ser de utilidad. Y cuando digo en aquella, alguien decía, ¿y por qué no en otra? Pues en otra también, pero por favor, háganlo ustedes. El libro ya está aquí. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado.